Nos vamos a ir a Hechos 14, hermano. Hechos capítulo 14. Hechos, libro, capítulo 14, versículo 27. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Y vamos a darle lectura a la palabra que es santa de nuestro Dios. Y la palabra del que vive, del que es y reina, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Hechos 14, 27. Dice la palabra de mi Dios. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Oremos a Dios y digámosle, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cual tú estás aquí, Señor, y podemos sentir tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Rogamos a tu poder bendito, Señor, que sea administrando este culto desde el principio hasta el fin. Que la presencia tuya gobierne en nuestro corazón. Habla nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Que la voz tuya, Señor, se pueda escuchar y podamos llevarlas a nuestras casas. Gobierna sobre este lugar. Gobierna sobre mi vida, Padre. Gobierna sobre la vida de cada uno de los que nos van a escuchar. Que el 99% de mis palabras sean guiadas por ti. Espíritu Santo, habla tú a este pueblo, habla primeramente a mí, Padre. Transforma nuestra vida. Ábrenos esa puerta de la fe, Señor, para poder ver, Señor, las maravillas tuyas y contarlas hacia los demás, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. En esta noche, un jueves de gloria, un jueves donde tú y yo, hermano, venimos a buscar la presencia del grande, la presencia de aquel que nos llamó a la luz admirable, que solamente esa luz la da Cristo, ¿sí? A ese Dios tan bendito, a ese Dios poderoso, que cada día, ¿verdad?, nos dice, venid a mí, que cada día en nuestras dificultades, en nuestras pruebas, nos dice Dios, aquí estoy yo. Que cada día, ¿verdad?, aunque muy grande se vuelva la dificultad, aunque muy grande se vuelva el conflicto, la prueba, Dios dice, yo soy tu Dios. Amén. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Nosotros que éramos gentiles, un pueblo que no conocíamos al grande, un pueblo que no conocíamos al Dios eterno. Sí, un pueblo que tal vez divagábamos en el mundo, un pueblo que no conocíamos a este Dios tan lindo que nos habla la Biblia y que a través de la cruz de Cristo y de esos 3 clavos que traspasaron su cuerpo, ¿verdad?, y esa sangre bendita que fue derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora estamos aquí, hermano. Dios es grande y poderoso. Y dice la palabra aquí donde hemos leído, hermano, fieles hombres caminaron en la presencia de Dios. Fieles hombres caminaron y predicaban, iban a lugares y le compartían lo que ellos habían experimentado al pueblo que no conocía de Dios. Siguieron aquel mandamiento que Cristo les dijo, ir por todas las naciones y predicar el evangelio y enseñarles que guarden, les dijo. Y todo esto les dijo, y todo esto, dice la palabra de Dios, seguirán a los que creen en mi nombre, les dijo. Y les dio y les dijo, en mi nombre, les dijo, echarán fuera demonios, en mi nombre harán sanidades, en mi nombre, dice Jesucristo, verán prodigios. Y ahora en el nombre de Cristo, tú y yo, hermanos, aquí podemos recibir un milagro. En el nombre de Cristo, aquí, en el nombre de Jesús, esa prueba y esa dificultad, hay una puerta abierta que solamente Jesucristo la abrió en la cruz del Calvario. Y esa puerta se abrió cuando Cristo dijo, yo iré y moriré por ellos. Y esa cruz fue el inicio, fue la llave de una puerta que se abrió para ti y para mí, hermano, en la cruz del Calvario. Cristo los sufrió todo por ti, por mí, por nuestra familia y por lo que aún han de ser añadidos aquí. ¿Sí? Por lo que aún han de llenar esas sillas, hermano. Por lo que aún han de llenar ahí atrás, hermano. Y por lo que aún han de llenar otras iglesias cristianas evangélicas, hermano. Así como un día Cristo dijo, te vio a ti y a mí. Y dijo, no es posible que mi hijo se quede allá y se pierda.
No es posible, dijo, lo traeré acá. Y Dios nos ha traído en esta noche, hermano, a poder conocerlo. Y desde que lo conocimos, todo cambió. Desde que lo conocimos, hubo una luz que Dios inyectó en nuestra vida. Una luz mejor que cualquier, ¿verdad?, cosa que se pueda dar. Una luz que vino a quitar la tiniebla. Hoy en día, ¿verdad?, se está dando en nuestro país y en todas las naciones del mundo una inmunización, ¿sí? Una vacuna, se está inmunizando al pueblo, ¿sí? Hay 2 aplicaciones, son 2 veces que se va a aplicar ese medicamento para poder ser inmune a ese medicamento. Aquí hemos orado, nuestro pastor pedía que de los israelitas saliese esa vacuna, que Dios diera esa sabiduría para que esa vacuna se hiciese hace más de 1 año aquí. Y Dios ya la contestó, hermano. Hubo una puerta de fe, que esa puerta se estuvo tocando. Esa puerta, como nos habla aquí, hermano, y ahora está esa medicina ahí. Sí, cuando llegue a ti, pues, pídele a Dios la dirección, hermano, ¿verdad? Y que Dios te dé sabiduría cómo vas a actuar. Y dice aquí, mire, lo que estos hombres, Pedro, Juan, Santiago, Bernabé, Judas, ¿verdad? Pablo, Silas, Bernabé, hermano, lo que ellos habían experimentado de Cristo, estos hombres llegaron a un lugar y fueron y predicaron. Y dice la palabra de mi Dios, hermano, tu Dios y mi Dios, dice en el 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Estos son lugares distintos. Y habiendo predicado la palabra en Pergué, dice, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Tú y yo, hermano, estamos encomendados por la gracia de Cristo, ¿sí? Estamos encomendados por la gracia de aquel que nos dice, ¿verdad? Lee mi palabra, buscadme, tocad y se abrirá, dice. Llamad, dice, y abriré, ¿verdad? Pedid y se os dará, dice la palabra de Dios. Tenemos un Dios cual nos abre puertas, hermano, puertas de la fe, ¿sí? Puertas de abundancia, puertas de bendición. Pero aquí en este momento ellos llegaron ahora a este lugar y dice, mire, y habiendo llegado, dice, y reunido a la iglesia, en este lugar llegaron estos mismos que iban predicando, aquellos al cual se había escuchado, allá andan unos, decían, allá andan unos que andan predicando, tal vez cuando tú y yo no éramos cristianos decía, allí están los evangélicos, ¿sí? Ahí están predicando los evangélicos, decía. ¿Sí? O si no, veíamos a una persona que tenía mantolina y nosotros, mil respeto, ¿verdad? Mil respeto. Aunque éramos católicos, ¿verdad? Yo vengo de ahí, pero yo siempre tuve mucho respeto. Y entonces, y veía una iglesia cristiana y yo decía, mil respetos para eso, mil respetos. Porque decía yo, la iglesia de Dios. Entonces, hermano, habían unos así, que no se cansaron y que estaban diciendo, va a llegar un final, pero hay una salvación. Va a llegar un día, Cristo viene, pero prepárate. Y ese día llegó para nosotros. Y ese día llegó en el cual Jesucristo mora ahora en nuestros corazones. Y como este día es un día de gloria, ¿verdad? Dice, y habiendo llegado, ¿sí? Cuando Cristo llega a tu vida, Él transforma todo tu ser. No hay necesidad, mi hermano. No hay necesidad de que yo te imponga reglas. Aquí no imponemos, ¿verdad?, reglas así estrictas, nuestro pastor, ¿verdad? Doctrinales sí, porque dice la palabra de Dios que cuando en la Biblia dice más de 3 veces, ¿verdad, mi pastor? Una palabra, una frase ya es doctrina. El dogma no salva, la doctrina sí salva, dice. Y la doctrina de la palabra de nuestro Dios. Pero dice, y habiendo llegado a ese lugar, Cristo sabe por qué llegó a tu vida. Cristo sabe por qué llegó en ese momento de la dificultad a ti, hermano, y Cristo sabe cómo lleva Él tu camino y lleva el mío. Solo Él dice, ¿verdad? Dejadme. Como decía la alabanza que el hermano estaba entonando, decía, hay una barca, decía, o un barco era, ¿verdad?, en el mar. Cristo, hermano, es el que conduce nuestra barca. ¿Sí? Un día, hermano, y qué horroroso es morirse así ahogado. ¿Sí? Un día yo, hermano, primero Dios me llamó. Y créame, yo fui a la iglesia aquí abajo, a Vista Hermosa,
Allí acepté a Cristo por primera vez, pero desde esa vez ya nunca más volví a ir. ¿Sí? Desde esa vez, ¿verdad? Sí lo acepté, pero nunca más volví a ir. Ese día domingo, hermano, pasó quizás 2 meses. Un día me fui de pinta, que me pueden decir, pero me fui con mi papá. Nos fuimos, hermanos, y nos fuimos a un balneario. Yo veía que todos se tiraban y gozaban y todo, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Como, ¿verdad? Le pican los pies por, ¿verdad? Entonces, yo también lo hice, pero créame, vive Dios, que aquí está, hermano, que yo me tiré nomás, Pachito, y fui a salir a lo más hondo, así en un sas. Hermano, cuando yo me vi en ese momento que no podía ya, hermano, intentándolo todo, como dice, ¿verdad? La palabra, intentándolo todo, que ya no podía más ahí en ese momento, solo recuerdo que me sumergí, lo último que vi fue el cielo y me acordé solamente de 2 cosas. El día que había aceptado a Cristo ya en aquella iglesia que ya no había ido y de mi madre. ¿Sí? Esas fueron las 2 cosas. ¿Sí? Pero mira, hermano, en ese momento, drásticamente, pues, fue en un sas, en un minuto, pero fue horroroso. ¿Sí? Quizás es más una muerte más conveniente, para mí, pues es más conveniente caer en el suelo, pero no en el agua. Eso es horrible, hermano. ¿Sí? Porque usted no puede agarrarse ni de un lado ni del otro. Así eras tú cuando tú y yo éramos, cuando no conocíamos a Cristo. ¿Sí? No podíamos agarrarnos de ningún lado. No había salvación para nosotros. No había aún cómo agarrarnos, hermano, y cómo salvarnos. Pero Cristo se dijo, yo te salvaré. Y mire ese momento, retomándole ahí, mi padre no sé cómo hizo, pero yo le hacía de muecas, hermano, ¿verdad? Yo le hacía, mira, hasta de señas le hacía que me ayudara, porque él, ¿verdad? Y no me veía, porque él estaba viendo otro lado. No sé cómo se dio cuenta, pero él me sacó de ese lugar. Sí, pero fue una experiencia bastantemente para mí, que ya hoy lo pienso, ¿verdad? Meterme en un lugar mejor, mejor aquí, o con guacalito, como dice nuestro copastor, ¿verdad? Entonces, pero mire, hermano, así Dios, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros nos estábamos ahogando en nuestra aflicción, en nuestras pruebas, cuando no conocíamos de Dios, Dios vino y dijo, yo te ayudaré. Aún Pedro, sabiendo Pedro todo el arte de la pesca, Pedro podía nadar, hermano, pero un día le dijo él a Dios, a Jesús, si eres tú, Señor, manda por mí, le dijo. Y caminó en el agua, Pedro, pero le faltó la fe, volteó a ver quizás para atrás, no sé qué le pasó a Pedro, y se hundió, dudó, amén. Y le dijo, Señor, sálvame que me ahogo. ¿Cómo se iba a ahogar Pedro, hermano? ¿Cómo se iba a ahogar Pedro si Pedro era un pescador? Hermano, ¿verdad? Es como que le hacemos a nuestro pastor, ¿cómo se va a ahogar? Si saben nadar. Pero en ese momento, ¿verdad, hermano? Que llega la prueba, que llega ese momento, hermano, aunque usted sepa lo que sepa, si Cristo no le ayuda, usted no se levante de ahí, ¿sí? Pero Cristo es en el que dice, ¿verdad? Aquí estoy. Y nos extiende la mano así como Pedro y nos levanta, ¿sí? Ahora, aquí llegaron y dice, y habiendo llegado, ¿sí? Así como un día llegó a nosotros Jesucristo, Él transforma nuestros corazones en un jueves de gloria. Y reunido a la iglesia, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Le empezó a contar a aquellos discípulos, aquel Pablo, aquellos, ¿verdad?, que habían llegado de haber ido, ¿verdad, hermano?, hacia los otros lugares, cómo Dios había hecho la obra en ese lugar. Y dice, y mire, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, dice, ¿sí? Una puerta de salvación, una puerta que dio auxilio a todo aquel gentil que no conocía de Dios, ¿sí? Una puerta que dijo y dio luz, se abrió, había un lugar como que nosotros estemos aquí, esto esté oscuro, pero aquí haya luz, ¿sí o no? Cuando se va la luz y vemos allá la cima, hermanos,
Todo aquello bien bonito se mira, ¿verdad? Con luz y todo, ¿verdad? Y nosotros aquí en la oscuridad. Nomás viene la luz, ¿qué hace usted, hermano? O hacíamos antes, ¿verdad? Gritábamos, ¿verdad? De alegría. Así cuando Dios abre esa puerta, hermano, dice Dios, hay puertas abiertas, pero puertas que tú y yo debemos de abrir o dejar que Cristo abra por medio de la fe. Amén. Es importante. Si en esta noche dice la palabra, y llegaron, ¿verdad? Y predicaron. Y llegado, dice, póngale mucha atención. Y llegado, dice, se abrió esa puerta de la fe. Solamente, como le repito, cuando Cristo gobierna tu vida, o tú le dejas que gobierne tu vida, Él va abriendo puertas. ¿Sí? Pero por medio de la fe. Dice que a Él le agrada que tú y yo tengamos mucha fe. Por fe, hermano, Abraham hizo lo que hizo. Por fe, Jacob hizo lo que hizo. Por fe, Pablo hizo lo que hizo. Por fe, tú haces lo que haces, hermano. Por fe, tú vas a alcanzar, ¿verdad?, tus metas. Por fe, tú, hermano, vas a alcanzar lo que tú quisieses alcanzar, pero que se los ponga en las manos a Dios. ¿Sí? Ahora, hermano, hay tribulación, hay pruebas. ¿Sí? Ya hablábamos, ponía el ejemplo de Pedro, pero les voy a poner otro, hermanos. Ahí mismo, solo retrocedo unos versículos, en el 22. Aquí le dice, confirmando los anónimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Aquí Pablo se estaba despidiendo de esa iglesia, pero les dice, yo quiero que ustedes permanezcan en la fe, que no pierdan ese don bendito de la fe. Amén. Y les dice, miren, exhortándoles, no les estaba, ¿verdad?, Pablo diciendo si quieren. No les estaba diciendo Pablo, aquí tienen esta opción. Pablo les estaba diciendo, esto es el camino, ¿verdad? Tienen que tener fe. Y por fe, muchos milagros se hicieron. ¿Sí? Por fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe dice la palabra de Dios, que todo aquel, dice, que se acerca a Dios y que busque a Dios, crea que le hay, dice. Y solamente dice, podemos nosotros creer si le habemos conocido. Y lo vamos a conocer a Dios por la fe. ¿Sí? Lo vamos a conocer por la fe. Ahora, pero esto dice, mire, y dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Le dijo un día Jesús a Pedro, Pedro le dijo, el diablo me ha pedido a ti, le dijo, para zarandearte, le dijo. No le dijo para sobarle la cabeza, para abrazarlo, para decirle, sos mi chero, ¿verdad? Sos mi amigo. Te ha pedido, le dijo, para zarandearte, le dijo. ¿Sí? Pero yo he rogado al Padre, le dijo, para que no te falte la fe, le dijo. ¿Sí? Pedro en el momento, hermano, y muchos lo juzgamos, ¿sí? Muchos juzgamos ese momento en que Pedro negó a Jesús, pero ya estaba escrito que lo tenía que hacer, ¿sí? Pero mire, Dios no dejó que le faltase la fe, pero dice que Pedro lloró amargamente en ese momento, dice. Y cuando Jesús volvió, cuando Él resucita, dice que Pedro aún estaba, ¿verdad? Había ido al barco y estaba tratando de hacer su vida, ¿sí? Pero no había para él más otra vida que es en Cristo. Pero cuando un día dice que estaba en la barca y él escuchó la voz de aquel que le dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Y él se recordó, dice, y recordando, dice la palabra, que eso mismo le había dicho Jesús en un momento. Pedro, ¿qué hizo en ese momento, hermano? Se tiró al agua. El que no podía nadar, el que Pedro, hermano, que le dijo un día a Jesús, sálvame que me ahogo. Dice que desde ahí se fue nadando hasta la orilla y llegó donde su maestro. ¿Sí? En el mar, en la prueba, en la dificultad, tú y yo, hermano, solamente tengamos la fe, que esa puerta se va a abrir. ¿Sí? Tengamos la fe, que eso que tú estás pidiendo en Cristo se puede cumplir. ¿Sí? Una puerta donde se abre, ¿verdad? Te entra luz, te entra aire,
¿Sí? Hay veces hay mucho calor en la casa, ¿sí o no, hermano? Entonces venimos nosotros, abrimos la ventana, pero no mucho, ¿va? Y abrimos la puerta. Hay una gran diferencia cuando se abre la ventana a cuando se abre la puerta. Ya cuando se abre la puerta dentro un poco más. Y cuando se abren las puertas de Cristo en nuestros corazones, hermano, entra la gloria de Dios, ¿sí? Entra aquella presencia que gobierna tu vida y la mía y nos transforma, ¿sí? Y le dice aquí, Pablo, hermano, ¿verdad? Aquel que había, por medio de él, Dios había sanado a muchos paralíticos. Endemoniados habían salido de él, de estas personas, utilizando Dios a Pablo. Pero le dice Pablo, mira, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios, hermano, está preparado para ti y para mí. Y eso es lo que ahora hemos venido a buscar tú y yo. ¿Sí? Y eso es lo que nos motivó en esta noche, poder venir a buscar de su presencia, para conocer más de Dios. Sí, en esta noche yo quiero que tú y yo nos llevemos, que hay que cultivar más esa fe. Ten fe, hermano, ¿sí? Por la fe se logran muchas cosas, ¿sí? Un día, y no se lo digo por mentir, y aquí Dios me puede fulminar. Hermano, un día yo estaba soñando y veía al pastor con un micrófono de estos. Ya habíamos hablado con el pastor ya desde hace mucho tiempo quería comprar este micrófono. Y hermano, pues un día yo estaba soñando que el pastor estaba predicando aquí con este micrófono, y era un micrófono negro de este vuelo. Cuando lo vi el martes, le dije yo a alguien que estábamos platicando el domingo, porque el domingo estuvimos aquí hablando cómo estábamos llevando aquí la dirección de esto, y le dije yo, le vamos a comprar al pastor esto, y Dios se lo dio, ¿sí? Por fe, hermano, ahora está aquí este micrófono, ¿sí? Por fe. Dios abrió esa puerta y puertas de donde no hay. ¿Sí? ¿Verdad, pastor? Puertas abiertas que solo Cristo las abre. ¿Sí? Pero por fe. Ahora, hermano, ahí mismo, solo adelántate ahora, hermano, al 15. Dice la palabra de mi Dios, 15:16, hermano. Dios lo que quiere es formar, hermano, por medio de la fe, en ti, es un tabernáculo nuevo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios. El 15:16, ahí mismo. Después de esto, dice Dios, estas son palabras de Dios a través de un profeta. Después de esto, volveré, dice, y reedificaré el tabernáculo de David, que estaba caído, dice. Y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles, ahí entras tú y yo, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios, por medio, si tú le crees, hermano, ¿sí? Si tú dices, yo tengo fe que mi Dios me va a sacar de esto. Yo tengo fe que mi Dios me va a ayudar en esto. Dios dice, ahora, ¿verdad? Va a ser un tabernáculo nuevo. Jesucristo les dijo, yo destruiré este templo, dice. Y este templo lo puedo construir en 3 días. Muchos se mofaron de él y hasta, ¿verdad? Y no le creyeron. Y Jesucristo sí lo hizo, hermano. Lo construyó en 3 días. ¿Sí? Pero, hermano, ¿a dónde construye él su nuevo tabernáculo? En tu corazón. ¿Sí? En tu corazón ahí mora la presencia de Dios. Si tú tienes algo, hermano, en tu corazón, dile, Señor, tú sabes que yo tengo esto. Señor, tengo que tomar esta decisión. Señor, tengo que hacer este gasto. Dice la palabra de Dios, fíate de Jehová en todo tiempo, dice, y Él enderezará tus caminos, dice. Encomienda a Jehová, dice, tus obras, dice, en Proverbio, hermano, ¿verdad? Y Él va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Solo Él lo sabe. Dice también su palabra, dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. ¿Sí? Para mí, ¿verdad? Lo que para mí es imposible, para Cristo no lo es. Pero Dios dice en esta noche, ¿verdad? Activa tu fe. ¿Sí? Si ya lo dejaste de hacer, ¿verdad? O tal vez tú me dices, no lo he dejado de hacer. Agréguele más. Nos decía aquí un predicador, ¿verdad? Aquí nos decía el predicador, si tú orabas algo, auméntale más.
Si tú estás haciendo algo, pero sabes que eso lo has dejado de hacer, auméntale más, decía. Sí, ese predicador así nos decía, hermano, ¿verdad? Y decía, si tú orabas un poquito, ahora ora más, dice, ¿verdad? Si tú buscabas a Dios en la lectura, léete un versículo más, ¿sí? Si tú tenías así la fe, ¿verdad? Chiquita, quizás como un átomo, hermano, así chiquitito, llega a tu fe así como un grano de mostaza, hermano, ¿sí? Pero acompañado con el amor, eso sí, porque dice la palabra de Dios que podemos tener toda la fe, que traspasa hasta todas las montañas, pero si no tenemos amor, dice, nada somos, ¿sí? Amor por las personas, por las almas. Estos, hermano, conocieron la gloria de Dios y estos se llenaron en su corazón de la gloria de Dios y llenos de ello, Dios los encomendó por medio de su gracia hacia ese lugar donde iban a llevar la luz, ¿sí? Nuestra familia necesita de Dios. Somos la luz en ese lugar, ¿sí? Nuestros amigos necesitan de Cristo. Estamos viviendo un momento, ¿verdad? Estamos pasando una pandemia, hermano, pero Cristo nos ha ayudado. Y es por fe que a ti y a mí estamos con bien aquí. Dios ha escuchado nuestras oraciones, pero ha sido por fe, ¿verdad, hermano? Ahora, quiero que nos adelantemos. Les dijo aquí, ¿verdad? Les estaba predicando y diciendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, para que el resto de los hombres busquen al Señor, dice. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice. Es invocado mi nombre, dice. Sí, hermano, en tus pruebas, ¿sí? En tus problemas, invoca el nombre de Dios. Y vas a ver esas puertas de fe abiertas, ¿sí? Solamente Dios pide la fe, hermano, ¿sí? Ahora, sigamos, hermano. Yo quiero que me acompañen. Nos vamos a ir casi al final, a Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro 4. Esos libros están ya casi al final, hermano. Primera Epístola Universal de Pedro, hermano. Amén. Cuando lo tengamos ahí, vayámonos al 4:10, hermano. Amén. Ahora, hermano, cuando nosotros ya tenemos eso de la fe en nuestro corazón, Dios nos dice, ahora sean buenos administradores, ¿sí? Dios nos manda a que seamos buenos administradores de esa fe. Pero dice, miren, su palabra, el 1 de Pedro 4:10, dice la palabra de mi Dios, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Miren, dice, cada uno, según el don que ha recibido. Usted aquí, hermano, usted que ya aceptó a Cristo, ¿verdad, hermano? Solo allá en los medios, los que nos miran, que no son de Cristo todavía, pero pues en esta noche, ¿verdad? Puede ser que Dios llegue a sus corazones y toque, ¿verdad? Sus vidas y se conviertan. Cada uno de nosotros hemos recibido un don, ¿sí? Tú y yo tenemos un don para poder evangelizar a las demás personas o para poder hablarles de Cristo. Ese don solo tú lo sabes, o ese don tal vez no lo sepa que lo tienes, ¿sí? Pero Dios sí sabe lo que ha puesto en ti. Y para la gracia que Él lo va a utilizar para poderle ser ejemplo a otra persona. Solamente dice conforme, dice, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ¿sí? Unos de hablar en lengua, otros de profetizar, otros de ver visiones, otros de ver sueños, otros de interpretar las lenguas, porque es bien diferente hablar en lengua e interpretarlas, ¿sí? Otros, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? De hablarle palabra de sabiduría o de ciencia. Tal vez esa persona no conocía de Dios y usted le mencionó, quizás usted ni utilizó la Biblia, quizás, pero le dijo la palabra indicada que Dios mandaba a esa persona. Y por esa palabra, quizás esa persona no se fue a tirar de un barranco, quizás esa persona, ¿verdad?, no se fue a cortar las venas, quizás esa persona cambió su ser, así como Dios transforma nuestra vida. Y cómo Dios lleva esa multigracia, como dice la palabra de Dios, hermano, hacia las demás personas.
utilizándote a ti como un medio para llevar su gloria hacia las demás personas. ¿Sí? Y dice la palabra de mi Dios, ministrólos a los otros, dice. Aquí nosotros. Tal vez el de allá afuera no entiende qué sea la palabra ministrar. Pero hermano, si Dios pone en su corazón y dice, y puede poner de diversas formas, porque Dios habla de diversas maneras. ¿Sí? Usted puede ver tal vez en un sueño, en una visión, que tal vez usted estaba orando por alguien, tal vez usted estaba poniéndole manos a alguien y usted diga, pero si yo nunca lo he hecho, si yo nunca he hecho esto, hágalo, porque Dios quiere utilizarlo a usted como un medio para llevar la bendición hacia esa persona. Usted no sabe lo que esa persona está pasando, pero Dios sí conoce. Amén. Ahora, dice la palabra de nuestro Dios, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de la multiforme gracia, ¿verdad, hermano? Hay muchas maneras con lo que Cristo llama a su pueblo y de muchas maneras Dios llega a nuestras vidas, ¿sí? Cuando nos sentimos mal, tú y yo, sí o no, hermano, puede llegar Dios, la gloria de Dios descender en ese momento a través de una alabanza, a través de una prédica, a través de una lectura, o quizás en el silencio de la noche, ¿sí? O quizás, ¿verdad? En ese silencio cuando tú estás orando y cuando tú ya no tienes palabra y quizás estás muy dañado en tu corazón, solamente te hincas, cierras tus ojos y le dices, Señor, me entrego a ti, ¿sí? O quizás no hablas nada, porque van a haber momentos, como dice aquí en la tribulación, que tal vez no puedas expresar palabras, pero Dios está ahí y Dios sabe que tu corazón está gimiendo, ¿sí? Y Dios sabe lo que tu corazón está tratando de clamar a Él, pero tú estás peleando esa batalla de la tribulación y la estás ganando porque estás poniendo tu fe en Cristo, ¿sí? Así, hermano, dice la palabra, por medio de muchas tribulaciones, de muchas pruebas, dice, llegaremos al reino de los cielos, hermano. Y el reino de los cielos está encomendado para ti y para mí, ¿sí? Hay un lugar precioso. Y terminemos con esto, hermano. Vayámonos a Apocalipsis, hermano. Apocalipsis 21. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 21. Eso está preparado para ti y para mí, a través de aquel que abrió esa puerta, y esa puerta de la fe que es Cristo, hermano. Esa puerta que solamente las llaves la tenía Jesús para abrirla. Dice en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, mire, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Porque las primeras cosas, dice la palabra de Dios, pasaron. Hoy en día, hermano, estamos viviendo muchas cosas que se están cumpliendo en la Biblia, ¿sí? No hay que categorizar o poner estas cosas porque en su tiempo se están llevando conforme a la palabra de Jesucristo, ¿sí? Pero, hermano, muchas personas en todo el mundo están muriendo sin Cristo. Muchas personas, hermano, están muriendo con un respirador. Escuchaba el testimonio de una persona, hermano, de esposa de un pastor muy reconocido aquí en El Salvador. Ella antes de ponerse el respirador no murió de COVID, pero antes de ponerse el respirador habló con su esposo. Eso fue a las 10 de la noche, hermano. Se despidió de él, ¿verdad? Tal vez en sus palabras, porque ella solamente le quería pedir su opinión a su esposo si se dejaba poner el respirador. Y su esposo le dijo, sí, le dijo, si tú quieres hacerlo, le dijo, hazlo, le dijo. Yo te acompaño.
A las 12:03 de la noche le estaban llamando a ese pastor diciendo que su esposa había muerto. Menos de 2 horas aguantó ese respirador. ¿Sí? Un respirador que no marque tu vida. ¿Sí? Un respirador, hermano, no va a marcar tu vida. Quien va a marcar tu vida es Cristo. Y quien nos salva de un respirador. Y el respirador no tiene, ¿verdad, hermano? ¿Hasta dónde decir, hasta aquí llegas tú? Sino Cristo es el que es en nosotros la esperanza de gloria. ¿Sí? En nosotros solamente Cristo el que nos da aire nuevo. Hemos visto testimonios grandes aquí. De una joven de 14 años, en medio de una pandemia, hermano, que azota a todo el país y a todo el mundo entero, le pusieron un respirador, hermano, y no tenía COVID. Pudieron haber dicho, no se lo vamos a poner a esta niña, sino que lo vamos a poner a un paciente con COVID. Pero se lo pusieron a ella, persona que aquí se congrega. ¿Sí? Así tú y yo, hermano, por medio de la fe, vamos a ver cosas grandes. Solamente tú ponle tu vida a Cristo siempre, en cada momento. Y lo más precioso que yo te pueda decir, hermano, de la gloria de Dios y compartirte, es que tú la vivas propiamente, cada día. ¿Sí? Cuando tú clames a Dios y le digas, Señor, tengo esta dificultad, ayúdame, Señor, y veas esos problemas resueltos o esas dificultades resueltas, qué bonito es, hermano. Hay momentos que yo se los digo en personal, hermano, y por lo que yo he vivido, como dijo un predicador aquí, prediquen lo que vivan, dice. Sí, aquí nos dio el maestro, ¿verdad? Hay momentos que yo llego entre la espada y la pared en mi trabajo. Sí, momentos que ya no sé qué hacer, ¿verdad? En el momento bien difícil. Y digo yo, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? Tengo en contra el tiempo, tengo en contra todas las cosas. Tengo que hacerlo bien. Un médico y un doctor no se puede, un doctor y un contador no se pueden equivocar, porque si el médico se equivoca, le corta el pie que no es, como se ha dado muchas veces en hospitales, ¿verdad? Le corta quizás le quita el riñón que no es o el pie que no es al paciente, ¿verdad? Y si yo hago mal las cosas, puedo pagar más o podemos pagar menos o vamos a parar allá, ¿verdad? La cárcel, hermano. Entonces, hermano, pero, ¿verdad? A terminar allá vamos a ir nosotros, ¿verdad, hermano? Pero mire, hermano, en esos momentos de dificultad ahí, solo voy caminando y le digo, Señor, le digo, ayúdame. No sé qué hacer ahorita, le digo, ayúdame, le digo yo. Tengo esto y mire, hermano, Dios me soluciona los problemas. ¿Sí? Bien difíciles, bien difíciles. Créame. Hay momentos que uno sienta, no, salir corriendo y dejar todo ahí, ya estuvo. Así muchas veces quizás tú y yo hemos dicho, salgamos corriendo de esta situación, ¿sí? Salgamos corriendo de lo que me está premiando ahorita. Es fácil, pero Dios dice, y le decía un día a David, a Dios, ¿a dónde huiré de tu presencia? Le decía. Si me voy allá a lo más profundo de la mar, le dice, allí estás tú, le decía. Si me voy al cielo, a las estrellas, le dice, allí estás tú, le dice. Si me voy al cielo, allí estás tú, le dice. Si me voy a lo más lejano, le decía, allí estás tú. Si me voy al oriente, al norte, al occidente, al este, allí estás tú, le dice. ¿A dónde huiré, Señor, de tu presencia? Le dice. ¿Sí? Hermano, no hay poder sobrenatural. No hay, ni ha habido, ni lo habrá que pueda con Dios. ¿Sí? Así que tus pruebas, tus cargas, tu corazón, solamente déjalo en las manos de Dios. Activa tu fe y Él va a obrar. En esta noche, para